Hermanos, esta tarde comenzaremos una nueva serie de 4 sermones en el capítulo 12 del libro de los Hechos, titulada Aborrecidos por causa de su nombre. El sermón de esta tarde lo encontramos, como dije anteriormente, en el capítulo 12, específicamente versos 1 al 6, el cual dice lo siguiente. Por favor, escuchen con atención y reverencia la santa palabra de Dios. Brothers and sisters, this afternoon we will begin a new series of sermons in chapter 12 of the book of Acts, titled Hated by His Name. And as I said before, our sermon this afternoon is found in chapter 12, verses 1 to 6 in the book of Acts, which reads as follows. Please pay attention and reverence to the holy word of God. Vean lo que dice la palabra del Señor, hermanos, versos 1 al 6. Y por aquel tiempo el rey Herodes, Agripa I, echó la mano a algunos que pertenecían a la iglesia para maltratarlos. He killed James, the brother of John, with the sword. Y viendo que esto agradaba a los judíos, hizo arrestar también a Pedro. Esto sucedió durante los días de la fiesta de los panes sin levadura. And when he had seized him, he put him in prison, delivered him over 4 squads of soldiers to guard him, intending after the Passover to bring him out to the people. Así pues, Pedro era custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía oración ferviente a Dios por él. Verse 6 and last, now when Herod was about to bring him out, on that very night, Peter was sleeping between 2 soldiers, bound with 2 chains, and sentries before the door were guarding the prison. Hermanos, me gustaría contarles una historia como forma de introducción esta tarde. Escuchen esta historia, por favor. Los aficionados de béisbol hablarán del primer juego de las series del campeonato de la Liga Americana de 1996 entre los Yankees de Nueva York y los Orioles de Baltimore por muchos años. El juego se jugó en Nueva York. Al final de la octava entrada, Baltimore llevaba una ventaja de 4-3 en la pizarra. Con un out y Armando Benítez en el montículo listo para batear, listo para pichar, el Yankee Derek Jeter batió una maravilla sobre el jardín derecho. El jardinero derecho de los Orioles, Tony Tarasco, corrió hasta la pared e hizo un salto perfecto para arrebatarle la pelota antes de que golpeara la malla del lado derecho del campo. Pero antes de que la bola aterrizara con seguridad en su guante, lo inesperado sucedió. Para mí fue un truco de magia, porque la pelota desapareció del aire, dijo Tarasco más tarde en una entrevista. Pero eso no fue exactamente lo que sucedió. Lo que sucedió es que un niño de 12 años de Nueva Jersey no fue a la escuela ese día para venir al juego ese día y se sentó en la primera fila del jardín derecho. Cuando la pelota cayó directamente enfrente de él, hizo lo que cualquier otro aficionado de los Yankees haría. Extendió la mano sobre el muro con su guante de béisbol y recogió la pelota en las gradas. La magia continuó. El umpire, el referee, erróneamente lo llamó un jonrón y con esto se empató el partido. El juego se fue a extra innings y en la parte baja de la 11ª entrada el jugador de los Yankees, Bernie Williams, golpeó un home run que ganó el juego, dando a los Yankees la ventaja 1-0 en la serie. Después los Orioles llamaron la interferencia del niño aficionado de los Yankees una salvajada. Los aficionados de los Yankees lo llamaron un milagro. De esta forma, los Yankees iniciaron con el pie derecho para ganar los juegos de la serie 4-1. Hermanos, de igual manera que los Yankees, a veces las personas necesitan intervención externa. Algunas veces se requiere que Dios alcance y rompa las reglas de la naturaleza para ayudarnos.
Y esto fue exactamente lo que sucedió en el caso de Pedro, aquí en el capítulo 12 del libro de los Hechos. Pero esta tarde, hermanos, quiero que seamos testigos y pongamos atención a tres cosas muy particulares en los versos 1 al 6 del capítulo 12. Número 1, seremos testigos de cómo el rey Herodes martiriza a los cristianos. Número 2, esta tarde también veremos el caso del cancelamiento de Pedro. Y número 3, también veremos la reacción de la iglesia a estos hechos. Brethren, I would like you to read you a story as a way of introduction to this sermon. Please listen carefully to the story. Baseball fans will talk about the first game of the 1996 American League Championship Series between the New York Yankees and the Baltimore Orioles for years to come. The game was played in New York. Going into the end of the 8th inning, Baltimore led the game 4-3. With one out and Armando Benitez on the mound, Yankee Derek Jeter hit a towering blast to the right field. Baltimore right fielder Tony Tarasco ran back to the wall and timed his jump perfectly to snatch the ball before it hit off the right field fence. But before the ball landed safely in his glove, the unexpected happened. To me, it was like a magic trick, said Tarasco later in an interview, because the ball just disappeared out of mid-air. Well, not quite. A 12-year-old boy from New Jersey had skipped school that day to come to the game and was seated in the front row in the right field. When the towering fly ball fell straight in front of him, he did as any other Yankee fan would do. He reached out over the wall with his baseball glove and scooped the ball into the stands. The magic continued. The umpire erroneously called it a home run, tying the score 4-4. The game then went into extra innings, and in the bottom of the 11th inning, Yankee Bernie Williams hit the home run that won the game, giving the Yankees a 1-0 lead in the series. Afterwards, the Baltimore players called the fan interference an outrage. Yankee fans called it a miracle. The Yankees went on to win the series 4-1. And brothers and sisters, just like the Yankees, sometimes people need outside intervention. Sometimes God is required to reach out and break the rules of nature to help us. And this is exactly what happened in Peter's case here in chapter 12 of the book of Acts. But this afternoon, I want us to pay attention to three very special things in verses 1-6, which are, number 1, we will witness how King Herod persecuted the Christians. Number 2, we will see how the case of Peter's imprisonment. And number 3, we will see the reaction of the church to this situation. Y de esta manera, hermanos, empezamos de inmediato con el primer punto. Versos 1 y 2. Este capítulo 2, hermanos, al parecer por las palabras del mismo Lucas, él está haciendo un contraste entre el amor de los hermanos de la iglesia de Antioquía por los hermanos de la iglesia de Jerusalén y la tiranía y odio del rey Herodes por la iglesia. Y el versículo 1 empieza con las palabras: por aquel tiempo el rey Herodes. Estas palabras, por aquel tiempo, obviamente se refieren al tiempo del que hablamos la semana pasada en el capítulo 11, verso 28 específicamente. El tiempo de la hambruna profetizada por Ágabo durante el reinado de Claudio, mismo tiempo en el que Bernabé y Saulo estuvieron en Antioquía y regresaron a Jerusalén para llevar la ofrenda que la iglesia había reunido. So this way, brothers and sisters, we jump right away to the first point of the sermon, verses 1 and 2. And in this chapter 12, apparently by the works of Luke himself, it seems that he's contrasting the love of the brothers of the church of Antioch for the brothers of the church of Jerusalem.
and the tyranny and hatred of King Herod. Verse 1 begins with the words, about that time, Herod the king. Now these words about that time obviously refer to the time we spoke about last week in chapter 11, verse 28 specifically. The time of the famine prophesied by the prophet Agabus during the reign of Claudius. This is the very same time while Barnabas and Saul were in Antioch and returned to Jerusalem to bring the offering to the church had gathered for the church of Jerusalem. Ahora entonces, hermanos, la pregunta es, ¿quién es Herodes? ¿Quién es Herodes Agripa I? Hermanos, para empezar, Herodes era su nombre, Agripa es su título. Herodes o Agripa I era nieto de Herodes el Grande, aquel que mandó matar a todos los niños menores de 2 años en el tiempo de nacimiento de Jesús. Herodes era también sobrino de Herodes Antipas, aquel que había mandado matar a Juan el Bautista en Mateo 14, 13 al 2. El mismo Herodes que participó en el juicio de Jesús en Lucas 23, 8 al 12. Herodes Agripa I reinó como tetrarca en Palestina desde el año 37 hasta el momento de su muerte en el año 44. Cuando el emperador Claudio agregó a Judea y a Samaria su tetrarquía, Agripa trasladó su cárcel general de Cesarea a Jerusalén, un acto que agradó a los judíos. Su simpatía por la causa judía, aunque provenía de descendencia edomita, también se extendió por su participación en las ceremonias en los tribunales del templo en Jerusalén. Now the question arises, who was Herod or Agrippa I? Well, first of all, Herod was his name. Agrippa I is his title. Herod Agrippa I was the grandson of Herod the Great and nephew of Herod Antipas, who had killed John the Baptist in Matthew 14 verses 3 to 12. And he's the same that had part in the trial of Jesus that we find in Luke 23 8 to 12. Herod, the one we're talking about right now, reigned as a tetrarch in Palestine from 37 to the time of his death in 44. When the Emperor Claudius added Judea and Samaria to his tetrarchy, Agrippa moved his headquarters from Caesarea to Jerusalem, an act which pleased the Jews. His sympathy for the Jewish cause, although he came from a Edomite ancestry, also extended his participation in ceremonies at the temple courts in Jerusalem. Hermanos, después de ver la descendencia de Herodes, no nos causa sorpresa la maldad que había en su corazón en contra de los cristianos, quienes obviamente no seguían las costumbres judías, algo que él seguía y obedecía obviamente por razones políticas. Necesitaba él mismo de la aprobación de los judíos. Es por eso que aquí en el versículo 1, hermanos, Lucas nos informa que Herodes echó mano de algunos hermanos de la iglesia, literalmente para matarlos. Es fácil, hermanos, también deducir en qué posición. La posición que tomó Herodes fue simplemente una decisión que le favorecería en su puesto. Al perseguir a los cristianos, quienes eran la minoría en Antioquía, se ganaba un lugar de respeto y admiración entre los judíos, algo como veremos en las siguientes semanas, le trajo consecuencias a una muerte instantánea y horrenda. Now, after seeing Herod's offspring, we are not surprised by the evil in his heart against the Christians, who obviously did not follow the Jewish customs, something that he followed and obeyed for political reasons, and he needed the approval of the Jewish people. Now, this is the reason why here in verse 1, Luke tells us that Herod laid violent hands on some who belonged to the church, literally, to kill them. It is easy to deduce from this story or verse 1 that Herod's position to persecute the Christians was simply a decision that favored him in his responsibilities for the government of Rome. By persecuting Christians who were the minority in the city of Antioch in Jerusalem at this time,
earned a place of respect and admiration among the Jews, something that, as we will see in the following 3 weeks, brought consequences in his instant and horrendous death. Hermanos, los malvados deseos y planes de Herodes se hacen realidad en el versículo 2. Entre aquellos quienes echó mano para maltratarles se encontraba Jacobo, quien era el hermano de Juan. Después de la muerte de Esteban, uno de los diáconos escogidos, hermanos, Jacobo fue el primer apóstol martirizado. Now Herod's evil desires and plans come true in verse 2. Among those whom he took prisoners to kill was James, who was the brother of John, the beloved disciple. After the death of Stephen, one of the chosen deacons, we studied about in chapter 6, James is the first apostle who was murdered for the faith in Jesus Christ. Recordamos, hermano, a Jacobo y a Juan siendo llamados por nuestro Señor Jesucristo en Mateo 4, verso 21. Pero cuando pensamos en la muerte, como dice el verso 2, hermanos, a espada de Jacobo, nos obligan a pensar y recordar en la narrativa de Mateo 20 al 28, donde leemos de su madre, la madre de Jacobo, pidiéndole a Jesús que le apartara un lugar de prominencia en el cielo, a lo cual Jesús responde: no saben lo que piden. Y dice Jesús: ¿pueden beber la copa que yo voy a beber? Y ellos respondieron: podemos. Obviamente, hermanos, esta copa es la muerte de Jesús en la cruz. Esta copa es la ira del Padre siendo vaciada en él. Es entonces, hermanos, que nos pone en perspectiva que Jacobo de alguna u otra forma, hermanos, tomó de esta copa al haber sido tomado como una amenaza política para Herodes, quien lo mató a espada, lo cual era la forma que el gobierno romano usaba para ejecutar a sus enemigos del imperio. Now we remember James and John being called by our Lord Jesus Christ in Matthew 4:21. But then when we think of his death, as it is written in verse 2, with the sword, compels us to remember the account in Matthew 20 to 28, where we read of his mother asking Jesus to set aside a place of prominence in heaven for both of her sons, James and John, to which Jesus responds: you do not know what you're asking. Are you able to drink the cup that I am to drink? They said to him, we are able. Obviously, this cup was the death of Jesus on the cross. This cup was the wrath of the Father being poured on him. It is then that this account of Matthew puts into perspective that James somehow, one way or another, took part of this cup, having been taken as a political threat to Herod, who killed them with the sword, which was the form that the Roman government used to execute the enemies of the empire. Pero hermanos, al parecer los resultados de la muerte de Jacobo agradaron a Herodes, que no solamente fue suficiente con matar a uno de los líderes de la iglesia, Jacobo, sino que también quiso matar a Pedro. Y aquí es donde llegamos al segundo punto del sermón, versos 3, 4 y 6. La sed y aprobación de Herodes por los judíos reclamaba perseguir más a la iglesia para complacerlos. Cuando Herodes vio que esto agravaba a los judíos, hizo arrestar también a Pedro. En el verso 3. Ahora, estas acciones de querer agradar a los judíos no fueron las únicas de esta narrativa que estamos leyendo. Lucas hace esto explícito en los capítulos 24 y 25 respectivamente, aquí mismo en el libro de Hechos, en los casos de los gobernadores Félix y Festo, quienes de igual manera, con la intención de agradar y hacer favores a los judíos, dejaron a Pablo encarcelado, por consecuente apelar a ser llevado su caso ante César en Roma. De esta misma forma, Herodes, con tal de ganar el favor y respeto de los judíos, mandó arrestar a Pedro, no solo para arrestarlo,
sino para asesinarlo. Now, apparently the results of James' death pleased Herod, that not only it was enough to kill one of the church leaders, but he also wanted to kill Peter. It is here then we reach the second part of the sermon, verses 3, 4, and 6. Now Herod's thirst for approval of the Jews demanded more persecution of the church to please them. So when he saw that he pleased the Jews, he proceeded to arrest Peter also in verse 3. Now these desires of the Roman rulers to please the Jews were not the only ones in these accounts we are reading. Luke made this explicit in chapters 24 and 25, respectively, in the book of Acts, where in the cases of the two governors, Felix and Festus, who likewise with the intention of pleasing and doing favors to the Jews, let fall in prison and consequently taken appealing his case before Caesar in Rome. In this very same way, Herod, here in this account, in chapter 12, verse 3, in order to gain favor and respect of the Jews, he ordered Peter to be arrested, not only with the intentions of taken to prison, but let me tell you, to kill him. Después de esto, Lucas nos dice que todas las cosas sucedieron durante los días de los panes sin levadura en el verso 3. Pero es muy interesante, hermanos, que Lucas menciona el tiempo exacto de estos hechos. Es entonces que surge la pregunta, ¿por qué Jacobo murió, pero Pedro fue arrestado exactamente en el tiempo de la celebración de los panes de la fiesta sin levadura? Hermanos, la respuesta es sencilla: la soberanía de Dios. En otras palabras, Dios permitió que Herodes echara mano y matara a Jacobo, pero Dios no permitió que Herodes matara a Pedro. Es por eso que es de suma importancia entender la razón por la que Lucas nos dice el tiempo exacto de estos hechos. En estos 8 días que duraba esta fiesta de los panes sin levadura es donde se desenvuelve toda esta historia de la mano soberana de Dios, usando las oraciones de su iglesia como sus medios para llevar a cabo su soberano plan en la vida de su iglesia. Now after this, Luke tells us here in verse 3 that all these things happened during the days of the unleavened bread. Now it's very interesting that Luke mentions the exact times of these events. It is then that the question arises, why did James die but Peter was arrested exactly at the time of the celebration of the Passover? Brothers and sisters, the answer is quite simple: the sovereignty of God. In other words, God allowed Herod to lay hands on James and kill him, but God did not allow Herod to kill Peter. This is why it is very important to understand the reason why Luke tells us the exact time of these facts. In these 8 days that these feasts of the Passover lasted, is where with this whole story unfolds of God's sovereignty and hand using the prayers of His church as His means to carry out His sovereign plan in the life of His church. Es muy interesante, hermanos, el procedimiento que Herodes tomó después de arrestar a Pedro. En el verso 4 leemos que lo puso en la cárcel, agregándolo a 4 grupos de soldados para que lo custodiaran. Hermanos, los eruditos dicen que el número habitual de una guardia nocturna militar romana era de 4 y el reloj cambiaba cada 3 horas. En otras palabras, durante las 12 horas de la noche había 4 soldados observando a los presos. De estos 4, 2 estaban en la cárcel con el encarcelado y 2 estaban afuera en la puerta. Esto es exactamente la forma que Herodes había puesto a Pedro en la cárcel después de haberlo arrestado. Now the procedure Herod took after arresting Peter is very interesting. In verse 4, we read that when he had seized him,
he put him in prison, delivering him over 4 squads of soldiers to guard him. Now let me tell you, scholars believe and say that the usual number of a Roman military night watch was 4, and the clock was changed every 3 hours. In other words, during the 12 hours of the night, there will be 4 soldiers watching the prisoner. Out of these 4 soldiers, 2 were in the prison with the prisoner, and 2 of them were sentinels or guarding outside the gate. And this is exactly how Herod put Peter in jail after he had been arrested. Pero hermanos, tal y como sucedió con Jacobo, los planes de Herodes no eran solamente de llevar preso a Pedro. Al final de este verso 4 leemos que Herodes lo arrestó con la intención de llevarlo ante el pueblo después de la Pascua. Estas últimas palabras, llevarlo ante el pueblo después de la Pascua, hermanos, no es otra cosa que lo que vimos en el verso 3 anteriormente. Herodes hizo arrestar también a Pedro, y esto sucedió durante los días de la fiesta de los panes sin levadura. Es lo mismo. En otras palabras, la intención de Herodes era arrestar a Pedro y después de la Pascua sacarlo de la cárcel, y tal como lo hizo con Jacobo, matarlo. Al Pedro ser no solamente el líder principal de la iglesia de Jerusalén, sino un hombre que también se le había visto con gentiles, y también dado que probablemente, y solo probablemente, las autoridades recordaron el previo escape de la cárcel de Pedro que encontramos en Hechos capítulo 5 verso 19 al 34. As the case of James, Herod's plans were not only to bring Peter under arrest, but also to kill him. At the end of this verse 4, we read that Herod arrested him, intending after the Passover to bring him out to the people over. Now these words, the intending after the Passover to bring him out to the people over, it is nothing other than what we saw in verse 3. Where we read that Herod had Peter also arrested. This happened during the days of the unleavened bread. In other words, Herod's intention was to arrest Peter, and after the Passover, release him from prison, and just as he did with James, kill him. Peter wasn't only a threat in Herod's mind, but also the chief leader of the Jerusalem church, a man who had also been seen with Gentiles, and also given the probability, and listen to me, only the probability that the authorities remember the previous escape of Peter's from jail that we find in Acts chapter 5 verse 19 to 34. Therefore, Peter was someone else than just a regular man. He was an enemy to the Roman Empire, and they needed to get rid of him. Después de esto, hermano, en el verso 6, leemos que esa misma noche, cuando Herodes estaba a punto de venir a buscarlo, Pedro estaba durmiendo de los soldados, sujeto con 2 cadenas, y unos guardias delante de la puerta custodiaban la cárcel. Como había apuntado antes, hermanos, los eruditos afirman que la costumbre romana consistía en atar al prisionero con un soldado que se le había designado por medio de una cadena que se le unía a la muñeca derecha del prisionero y a la muñeca izquierda del soldado. Para mayor seguridad, el preso estaba condenado a 2 soldados, uno a cada lado de él, derecho e izquierdo. Este fue el caso de Pedro aquí en el verso 6. Y también el caso de Pablo en Hechos 21:33. Pero Lucas comienza el versículo 6 diciendo que Herodes esa misma noche estaba a punto de ir a buscarlo. Esa misma noche, obviamente, como ya hemos establecido, fue después de los 8 días de la celebración de la Pascua. 8 días en los que seguramente el odio y deseo de muerte de Herodes se multiplicaron, pero sin saber que Dios en su soberanía tenía otros planes. Now then in verse 6, we read that when Herod was about to bring him out, on that very night, Peter was sleeping between 2 soldiers, bound with 2 chains, and sentries before the door were guarding the prison. As I said before,
Scholars believe that the Roman custom was to bind the prisoner to the soldier who had charge of him by means of a chain. In other words, the prisoner's right hand was together through chains with the left hand of a soldier. And for greater security, sometimes the prisoner was chained to two soldiers, one soldier on each side. And this was the very case of Peter here in verse 6. Also the case of Paul in Acts 21:33. But Luke begins verse 6 saying that Herod was about to bring him out on that very night. That same night, obviously, as we have already established, was after the 8 days of the celebration of Passover. 8 days in which Herod's hatred and death wishes against Peter surely multiplied. But without knowing that God in His sovereignty had other plans. Es muy interesante, hermanos, ver las palabras que Lucas usa para describir a Pedro dentro de la cárcel. Aquí leemos en el verso 6 que Pedro estaba durmiendo entre los soldados sujeto con 2 cadenas. Es entonces, hermanos, inevitable preguntarse a uno mismo, ¿cómo es posible que Pedro estuviera durmiendo tranquilamente? Después de saber que Herodes había echado la mano a algunos hermanos de la iglesia para maltratarlos, había matado a Jacobo, ¿qué no entendía Pedro que después de la Pascua seguramente iba a ser asesinado a manos de Herodes? Hermanos, una persona cuando tiene una preocupación, sea lo que sea, esa persona no come, esa persona no deja de pensar en el problema y sobre todo esa persona no duerme. Pero Pedro está dormido. Esto es tan parecido a la narrativa del Evangelio de Mateo 28, 23 al 27, donde Jesús y los discípulos subieron una barca y de pronto se desató una gran tormenta en el mar de Galilea, de modo que las olas cubrían la barca, pero Jesús estaba dormido. Y los discípulos se acercaron y lo despertaron diciendo, Señor, sálvanos que perecemos. Y Jesús les contestó, ¿por qué tienen miedo? ¿Por qué tienen miedo, hombres de poca fe? Seguramente el Señor en su gracia y misericordia aumentó la fe y le dio fe a ese mismo momento a Pedro para que pudiera dormir tranquilamente, sabiendo que el Dios soberano, el dueño de la tierra y todo lo que en ella existe, tenía el control de cualquier cosa que pudiera suceder. Now it's very interesting to see the words that Luke uses to describe Peter inside the prison. We read in verse 6 that he was sleeping between two soldiers bound with 2 chains. It is then that the inevitable question arises. We must ask ourselves, how is it possible that Peter was sleeping so peacefully? After learning that Herod had taken some brothers from the church to mistreat them, he just had killed James with the sword. Did not Peter understand that after the Passover he was surely going to be killed by Herod? Brothers and sisters, let me tell you this. When a person is worried about something, that person does not eat. That person never stops thinking about the problem. And above all, that person does not sleep. But Peter was asleep. This is similar to the account of the Gospel of Matthew chapter 8 verse 23 to 27, where Jesus and the disciples got into a boat, and the passage says that there arose a great storm on the sea, so that the boat was being swamped by the waves. But Jesus was asleep. And they went and woke him and said, "Save us, Lord, we are perishing." And he said to them, "Why are you afraid, oh, you little faith?"
Surely the Lord in his grace and mercy increased the faith and gave Peter faith in that very moment so that he could sleep peacefully, knowing that the sovereign God, the owner of all the earth and everything that exists in it, was in control of anything that could happen. Pero es entonces, hermanos, que surgen las preguntas. ¿Dónde estaban el resto de los hermanos? ¿Estaban escondidos? ¿Qué estaba haciendo la iglesia mientras la persecución y la muerte de Jacobo, la prisión de Pedro sucedían? ¿Dónde estaban los hermanos? La respuesta, hermano, la encontramos en el verso 5. El verso 5 es el comienzo de la explicación de cómo Pedro providencial y milagrosamente salió de la cárcel. Lucas empieza en este verso con las palabras: así pues será custodiado Pedro en la cárcel. Estas palabras obviamente se refieren a lo que se describió en el verso 4 y 6. Y después Lucas dice las palabras: pero la iglesia hacía oración ferviente a Dios por él. En el verso 6 hablamos de cómo Pedro estaba dormido en la cárcel, atado a 2 soldados, y cómo no tenía ninguna preocupación por estar ahí. Hermanos, esta es una razón y la razón principal por la que Pedro estaba preocupado, porque la iglesia hacía oración ferviente a Dios por él. Ahora, necesitamos entender esto, hermanos. Obviamente es fácil para nosotros entender o saber porque lo estamos leyendo aquí en el texto. Pero les aseguro, hermanos, que Pedro, al conocer a los hermanos, al saber de su unión, de su amor, que se tenían unos por los otros en el espíritu, Pedro sabía que sin duda algunos la iglesia estaba orando por él. But then a second question arises. Where were the rest of the brothers? Where was the church? What all of this is going on, the persecution, the death of James. Where are the brothers? Where is the church? Brothers and sisters, the answer is found in verse 5. Verse 5 is the beginning of the explanation of how providentially and miraculously Peter came out of prison. Luke begins in this verse with the words, so Peter was kept in prison. These words obviously refer to what he described in verses 4 and 6. And then he says the words, but earnest prayer for him was made to God by the church. Now in verse 6, we talked about how Peter was sleeping in prison tied to the soldiers and how he had no concern at all to be there. Brothers and sisters, let me tell you, this is the main reason why Peter was not worried, because the church prayed fervently to God for him. Now hear me with this. Obviously, it is easy for us to know that this is happening because we read the text. But brothers and sisters, listen to me. Peter knew the brethren. Peter knew the union and the love they have for each other in the spirit, and he knew without a doubt that the church will be praying for him. Hermanos, la carta a los Efesios capítulo 6 verso 18 dice lo siguiente: con toda oración y súplica, oren todo el tiempo en el Espíritu, y así velen con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Esta era la vida diaria de la iglesia primitiva. Después de la persecución y muerte de Esteban, después de la muerte de Jacobo, la iglesia primitiva vivía en oración y súplica en todo tiempo por todos los santos, y eso también se estaba cumpliendo consistentemente con las palabras escritas en Hebreos 13:3. Acuérdense de los presos como si estuvieran presos con ellos, y de los maltratados, puesto que también ustedes están en el cuerpo. Now the letter to the Ephesians in chapter 6 verse 18 says the following: praying at all times in the Spirit with all prayer and supplication, that to that end
keep alert with all perseverance, making supplication for all the saints. This was the daily life of the early church. After the persecution and the first death of the church member Stephen, after the death of James, the early church lived in constant prayer and supplication at all times for all the saints. And this was also consistently fulfilling the words written in Hebrews 13:3. Remember those who are in prison, as though in prison with them. And those who are mistreated, since you also are in the body. Es evidente, hermanos, entonces que la oración de la iglesia por Pedro jugó un papel muy importante en cómo las cosas se desenvolvieron a partir de este verso 5. El Catecismo Bautista, hermanos, en la pregunta 107, la cual dice, ¿qué nos enseña la introducción a la oración del Señor o al Padre Nuestro? El Catecismo responde las siguientes preguntas, hermanos. La introducción a la oración del Señor o Padre Nuestro, el cual es el Padre que está en el cielo, nos enseña a acercarnos a Dios con toda reverencia y confidencia santa como hijos a un Padre, capaz y dispuesto de ayudarnos. Esto es lo importante, hermanos, y nos enseña que debamos orar con otros y unos por otros. La iglesia de Jerusalén estaba cumpliendo fielmente con la oración del Padre Nuestro, hermanos, acercándose al Padre con reverencia y confianza, orando unos por otros, como un hijo a un padre. It is evident then, brothers and sisters, that the prayer of the church for Peter played a very important role in how things unfolded from this verse 5. The Baptist Catechism in question number 107, which states the following, what does the preface of the Lord's Prayer teaches us? The Catechism answered this question this way. Listen to the words. Quote, the preface of the Lord's Prayer, which is our Father, which art in heaven, teach us to draw near to God with all holy reverence and confidence as children to a Father. Listen to these words, able and ready to help us, and that we should pray with and for others. Brothers and sisters, the Church of Jerusalem was faithfully fulfilling the Lord's Prayer. Father, here we are. Let us draw near to you with reverence and confidence. We come to pray in behalf of our brother Peter. Pero hay algo más, hermanos, de suma importancia en esta oración de la iglesia por Pedro. Estos son los decretos y planes preordenados de Dios, usando las oraciones de los santos como medios para llevar a cabo esos planes. El comentarista bíblico Matthew Henry comenta sobre los decretos de Dios y las oraciones de los santos con las siguientes palabras. Escuchen lo que dice Henry. Es probable que la muerte de Santiago se apresuró repentinamente y privadamente, que no tuvieron tiempo de orar por él. Escuchen las palabras. Dios ordenándolo de esta forma, que no tuvieron tiempo para orar. Santiago debería ser ofrecido por el sacrificio y servicio de los hermanos. Por lo tanto, la oración por él, atención a las palabras, es contenida e impedida por Dios. Pero Pedro debía haber continuado con ellos, y por lo tanto la oración por él es despertada y se les dio tiempo para que oraran por ello. En otras palabras, hermanos, lo que Matthew Henry está diciendo es que Dios, al haber designado y predestinado la muerte de Jacobo por el servicio y la fe de los hermanos, no les dio tiempo para haber orado por él.
En el caso contrario, como Pedro debería seguir con ellos algún tiempo, Dios dio tiempo a la iglesia para que oraran fervientemente por él, y de esta forma usar las oraciones de la iglesia como medio para llevar a cabo el predestinado plan que se llevó a cabo desde la eternidad pasada. Es de esta manera entonces, hermanos, que esta oración ferviente, constante, continua, urgente, no cambió ni alteró los planes de Dios, sino que fue la confirmación de los planes eternos del inmutable e impasible Dios. But there is something else that is of supreme importance in this prayer of the church in behalf of Peter. These are the preordained decrees and plans of God, using the prayers of the saints as means to carry out those plans. Bible commentator Matthew Henry speaks of the decrees of God and the prayers of the saints of this verse 5 with the following words. Listen to these words. Quote, "It is probable that James would hurried off so suddenly and so privately that they had no time to pray for him. God so," listen to the words, "ordering it that they should not have space to pray when God designed they should not have the thing to pray for. James must be offered upon the sacrifice and service of their faith, and therefore prayer for him is restrained and prevented. But Peter must be continued with them, and therefore prayer for him stirred up, and time is given them for it." End quote. In other words, brothers and sisters, what the Bible commentator explains is that God had appointed and predestined the death of James for the service and faith of the brethren, and God did not give time to the church to pray for him. By contrast, in the case of Peter, he should still be with them for some time, so God gave time to the church to pray fervently for him. In this way, God used the prayers of the church as means to carry out the predestined plan that was settled since eternity past. It is in this way then, brothers and sisters, that this fervent, constant, continuous, urgent prayer did not change or alter God's plans. On the contrary, this prayer was the very confirmation of the eternal plans of the immutable and impassible God. Hermanos, en nuestra narrativa esta tarde, Lucas nos dio detalles específicos de la aprehensión y encarcelamiento de Pedro. No cabe duda que Herodes, después de haber maltratado a algunos de los hermanos y haber matado a espada a Jacobo, tenía las malvadas intenciones de también matar a Pedro. Pero la historia, hermanos, daría un giro de 360 grados. La oración ferviente de la iglesia fue el medio que Dios usará, como lo veremos en las siguientes semanas, para liberar a Pedro de la cárcel. Brothers and sisters, in an account of this afternoon, Luke gave us specific details of Peter's apprehension and imprisonment. There is no doubt that Herod, after having mistreated some of the brothers and killed James with the sword, had the evil intentions of also killing Peter. But this is when the story would take a 360-degree turn. The fervent prayer of the church as the means that God used to, as we will see in the next 3 weeks, to free Peter from prison. Hermanos, la iglesia primitiva en su amor, en su unión, en su compasión, en su ayuda, en su servicio, en su dedicación los unos por los otros, se dedicaban a cumplir la gran comisión de Cristo, cada uno como Dios les había llamado. Pedro y los otros apóstoles a la oración y predicación de la palabra, los diáconos a los servicios y las necesidades de la iglesia,
y el cuerpo de Cristo al estudio de la palabra y a la oración los unos por los otros. Y al ver esto, hermanos, es imposible no cuestionarnos a nosotros mismos si estamos siendo un reflejo de la iglesia primitiva. Debemos cuestionarnos a nosotros mismos si de veras estamos siendo fieles al llamado de Cristo en todas nuestras acciones como su cuerpo. Brethren, the early church in their love, union, compassion, help, service for one another, devoted themselves to fulfill the great commission of Jesus Christ, each of them as God had called them to do. Peter and the other apostles to the prayer and the preaching of the word, the deacons to the services and needs of the church, and the body of Christ to the faithful study of the word of God and the prayer for one another. Now, brothers and sisters, seeing these circumstances the church was going through, dear brethren, let me tell you, it is impossible. It is impossible not to question ourselves if we are living our lives like the early church. We must question ourselves whether we are being faithful to the call and duties of Christ in all our actions as His body. La palabra de Dios, hermanos, en Filipenses capítulo 4, versos 6 al 7, declara que por nada debemos estar afanosos. Antes bien, en todo, mediante oración y súplica con acción de gracias, sean dadas a conocer todas nuestras peticiones delante de Dios. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará nuestros corazones y nuestras mentes en Cristo Jesús. Tal y como la iglesia estaba en toda oración y súplica y acción de gracias pidiendo a Pedro y unos por otros, tal como Pedro no tenía ninguna preocupación estando aún dentro de la cárcel, hermanos, les invito, les exhorto en el nombre de Jesucristo que no estemos afanosos y que si hemos estado, pidamos perdón al Señor. Les invito, les exhorto que como congregación, como cuerpo de Cristo, como familias, como individuos, oremos unos por otros, pidamos y supliquemos con acción de gracias, dando a conocer a Dios todas nuestras necesidades, hermanos. Porque si vivimos en esta forma nuestras vidas en todo lo que hagamos, podemos estar seguros, hermanos, de que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará nuestros corazones y nuestras mentes en Cristo Jesús. Aún, hermanos, en medio de la persecución, cárcel, muerte, hambre, peligro, enfermedades, necesidades y cualquier otra cosa que en este mundo nos pueda faltar, hermanos. Porque el Dios de la gracia y misericordia y paz estará con nosotros hasta el fin del mundo. Amén. Now, brethren, the word of God in the letter to the Philippians chapter 4 verses 6 and 7 declares that we are not to be anxious about anything, but in everything by prayer and supplication and thanksgiving to let our requests be known to God. And the peace of God, which surpasses all understanding, will guard our hearts and our minds in Christ Jesus. Brethren, just as the early church was devoted to prayer, supplication, and thanksgiving, asking for Peter and for one another, just as Peter had no concern while still he was in prison, brothers and sisters, I exhort you, I invite you in the name of Jesus Christ not to be anxious, and if you have been, please ask for forgiveness. I invite you, I exhort you as a congregation, as the body of Christ, as families, as individuals, to pray for one another with supplication and thanksgiving, making known to God all of our necessities, all of our prayers. For if we live our lives in this way, in all the things that we do, we can be sure, brothers and sisters, that the peace of God that surpasses all understanding will guard our hearts and our minds in Christ Jesus, even in the midst of persecution, imprisonment, death, famine, danger, diseases, needs, and anything else that might lack in this world. For the God of grace, mercy, and peace will be with us until the end of the world. Amen.
Vamos a ponernos de pie, hermanos, para hacer nuestra oración de aplicación. Let's stand up to do our prayer of application. Father, as we hear your word, and Father, as we understand we are putting in front of your word, how lacking we are, Lord, of faith in you. And Father, forgive us. Forgive us, Father, for not trusting you. Help us, Father, to trust you. Ayúdanos, Señor, a confiar en ti, a ser fieles, Señor, a ti. Perdónanos, Señor, por cuando no te hemos confiado. Te ruego, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, que tu iglesia, el cuerpo de tu Hijo Cristo, ore unos por otros, Señor. Déjanos hacer súplicas y acción de gracias los unos por los otros. Ayúdanos, Señor, a ser fieles en la oración. Despiértanos, Señor, temprano en la mañana, en medio de la noche aún, Señor. Déjanos orar los unos por los otros. Y, Señor, así como estamos presentes, Señor, oramos por Jairo. Señor, ayúdalo, bendícelo, Señor, restaura su cuerpo. Señor, te ruego que protejas a su esposa, a su familia, a los que están alrededor de él. Señor, restaura su cuerpo. Bless him, Lord. I pray for him, Father. Bless him. And Father, I also pray for the children of our church. Father, I pray for Sarai and for JJ. Father, bless them, protect them. Father, don't allow that these illnesses and viruses come even close to them. Señor, guarda a nuestros hijos. Pido también por Sebastián, Señor, protégelo en la escuela, Señor. Protégenos a nosotros como iglesia, Señor, y ayúdanos a recordar de orar unos por otros, Señor. Transfórmanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.